estamos conversando con el doctor Adrián Coulson de cómo podemos proteger nuestro cerebro. Y es momento, doctor, de que hablemos del manejo. Ya cuando está el diagnóstico, ¿verdad? Y hay una de estas patologías, ¿cómo ustedes como neurólogos lo manejan? Mira, lo primero, y es una excelente pregunta, lo primero, yo creo que el elemento más determinante para poder ayudarle a un paciente es el tiempo que nos dedicamos en interrogarlo y examinarlo. Nosotros dentro del gremio médico, cuando digo nosotros, me refiero a los neurólogos, somos los que más tiempo nos tomamos en examinar al paciente. Para nosotros los exámenes o inclusive las imágenes, a diferencia de lo que se pueda pensar, que el neurólogo es el evaluador de una resonancia, tenemos primero que tener un bosquejo bien claro desde el punto de vista clínico. Yo le digo de manera coloquial a los pacientes, hay dos resonancias que vas a evaluarte aquí. La primera resonancia es la clínica, porque a través de cómo te examine, voy a ir evaluando las diferentes áreas de tu cerebro. Claro. Tras un interrogatorio bastante intenso, por ejemplo, un paciente llega con mareo, tenemos que preguntarle detalles. Ese mareo es que las cosas dan vuelta, que usted da vuelta cuando se le presenta, qué horas, qué se le empeora, y eso hace que las consultas sean bastante extensas. Doctor, yo he escuchado que incluso pueden pasar hasta más de 4 horas, o sea, platicando con casos bastante delicados para poder llegar y tener un buen historial clínico y ustedes poder dar un diagnóstico. No sé cuántas han sido tus horas con un paciente. Claro, que la exigencia en temas del tiempo, las consultas múltiples, ¿verdad? Hacen que hagas el WINSIP, hagas la forma más resumida posible. Sin embargo, esa forma resumida lleva bastante tiempo. Sí. Porque una vez, por ejemplo, en el tema de la epilepsia, cuando interrogamos a un paciente con epilepsia, hay que preguntarle su cabeza cómo la hizo, sus ojos cómo la hizo, al familiar, ¿verdad? Porque el paciente no se da cuenta, sus manos, cómo estaban sus pies, cuándo comenzó, cuándo terminó, cuánto tiempo, cómo se movió, se orinó, hizo esto. Y a veces el familiar está aturdido por lo que le sucede a su familiar, ¿verdad? Enfermo. Y entonces le cuesta, le tenemos que dar tiempo, tenemos que hasta planearle escenarios de cuáles fueron las probabilidades. Doc, en estos casos sí vale la pena un video entonces, como una prueba, pero en ese momento uno no piensa, ¿verdad? Y fíjate que es bien interesante, una de las pocas cosas beneficiosas, ¿verdad?, del uso de los celulares, es que ahora los pacientes nos llevan los videos y eso nos facilita muchísimo la descripción, porque en neurología nosotros tenemos que ser bastante exactos. Es decir, si tú moviste el brazo derecho, quiere decir que hubo una activación del hemisferio contralateral, es decir, el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal, en el área dorsolateral, que es la que controla específicamente ese brazo. Entonces, si el paciente movió el brazo derecho, nosotros inmediatamente hacemos la relación que dónde está el problema. Ve, es bueno entonces este tip, aunque yo sé que como familiares les ha de dar un poco de, no sé, miedo de decir, soy inconsciente, ¿cómo puedo estar grabando? Pero si ya es repetitivo una convulsión, por ejemplo, creo que hay que estar preparados y verlo como, ok, esto es una prueba científica para el doctor y que pueda dar un buen diagnóstico. Entonces, en estos casos sí se vale. Claro que sí. Fíjate, claro que el médico lo va a manejar eso con toda la confidencialidad, pero muchas veces nosotros miramos que estaban 4 miembros de la familia y todos estaban corriendo. Debe ser uno el que se va a encargar de esa tarea y créanme que eso ayuda muchísimo al médico. Ahora, una vez que nosotros tenemos este proceso de interrogatorio, muchas veces en nuestro país a veces es un poco difícil, tal vez las personas por el bajo nivel académico o muchas veces vienen, por ejemplo, de las zonas especiales que no hablan muy bien el español, pero yo le digo a mis estudiantes, siempre tenemos que lograrlo. Yo le digo a los estudiantes, no hay malos interrogados, sino malos interrogadores. Así que nosotros tenemos que regresar al punto hasta estar totalmente claro. Y esto es independientemente de la edad del paciente. Puede ser un paciente de 90 años y tenemos que interrogar, hacer uso de la familia para que nos ayude a eso, de alguien que lo llevó, del paramédico que lo encontró. Toda información va a ser buena. Es una tarea bastante detectivesca, es decir, como detective, ¿no? Sí, hasta definir todas las pistas van a ser importantes en establecer ese diagnóstico. Exacto. Una vez que nosotros tenemos eso,
que tiene que ocupar el 80% de la consulta, hacemos una idea diagnóstica. Hasta ahí no tenemos ningún estudio paraclínico. Muchas veces, por ejemplo, si el paciente requiere un estudio, ponte a pensar una resonancia, un electroencefalograma, pero su estado de salud amerita un tratamiento, entonces en base a lo que nosotros recogimos de información y examinamos, le iniciamos tratamiento, mientras el paciente es capaz de realizarse los estudios y regresar para ya poder dar el diagnóstico definitivo. Muchas veces podemos hacer el diagnóstico sin necesidad de estudios. Y esto es un tema porque el paciente cree que llegando al neurólogo invariablemente te va a mandar una tomografía, una resonancia, un electroencefalograma. No necesariamente es así. Hay que enviarlo al paciente que lo requiere, pero no a todos los pacientes. Y eso te iba a preguntar, una persona con una migraña, ¿no?, constante, que es la que hablábamos anteriormente, ¿se manda primero una tomografía o se interroga para poder tener un historial clínico? Primero, siempre, y no solo en el caso de la migraña, y eso es inviolable, es como un eslogan universal, primero se interroga y se examina y luego vienen los estudios. Porque, por ejemplo, uno puede escuchar de una resonancia magnética, pero existen muchas especificaciones que nosotros tenemos que dar a esa resonancia magnética, y las especificaciones van a ser en dependencia de lo que nosotros logramos interrogar y examinar del paciente. Puede ser una resonancia magnética simple, puede ser contrastada, puede ser una angioresonancia magnética, puede requerir una ponderación especial como por ejemplo un ecogradiente. Y luego si el paciente llega antes de que lo interroguemos, porque yo voy a ir al neurólogo, entonces me voy a hacer la resonancia. Exacto, para que me diga qué salió ahí. Y puede ser que se hizo la resonancia sin las especificaciones que necesitábamos para su caso. Entonces el paciente perdió tiempo y dinero. Siempre es importante primero interrogar al paciente. No existe eso de que primero el estudio para ir avanzando. Y es muy buena tu pregunta, porque es muy frecuente en la clínica cuando el paciente ya llega con las láminas y lo abre, después que lo interrogo, yo digo, ay Dios, que traiga lo que necesitamos. Dios, sí. Porque si no, le voy a tener que decir, ¿sabe qué? Va a repetirse el estudio. O uno dice, bueno, ya sé qué exámenes son los que me voy a hacer, voy a ir al laboratorio y voy a ir donde el médico para que me los lea. Y eso es un error en todos los aspectos. Claro, porque todavía con lo del laboratorio se hacen los básicos, lo único que se va a ganar es un segundo piquete, porque vamos a necesitar otros exámenes, no el que se hizo, pero una resonancia tiene altos costos, entonces repetirlo, y a veces la persona hizo un gran esfuerzo, era la única oportunidad. Yo digo que una resonancia debe ser como un dardo al centro, un solo tiro, pero para ello tiene que ser muy bien indicada. Por ejemplo, si a lo que yo interrogué y examiné el paciente, yo sospecho que tiene una epilepsia del lóbulo temporal, yo debo de especificar en el estudio un protocolo para epilepsia del lóbulo temporal, para que el técnico que va a hacer la imagen me haga énfasis en esa área y sea más fácil de leerla. O sea, nunca va a ser una buena idea ya llegar al neurólogo con el estudio. ¿Cuáles de todas estas patologías, que son unas cuantas que mencionaste, de las más comunes que afectan el cerebro, son reversibles? Fíjate que cualquiera puede serlo en dependencia de lo que la causa. Por ejemplo, la demencia, que actualmente, de acuerdo a la última edición del DSM-5, ya se llama deterioro cognitivo mayor, porque es muy peyorativo el tema de demencia, pero hablemos de demencia porque es lo que más conocemos. Sí. Existen aquellos deterioros cognitivos que son rápidamente progresivos. Es decir, si tiene menos de 2 años, pueden existir causas reversibles. Es decir, pueden ser causas que no necesariamente son neurodegenerativas. Algunas alteraciones, como las alteraciones del tiroides, pueden darte síntomas de demencia. Algunas alteraciones, como desequilibrios hidroelectrolíticos, algunas infecciones, algunas neoplasias, pueden darte síntomas como de demencia, y muchas de estas causas pueden ser reversibles. Si ya descartamos esas causas y sabemos que es una propia degeneración del cerebro, ahí viene la irreversibilidad, pero que podemos nosotros enlentecer el proceso de esa enfermedad a través de las estrategias terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas. Por ejemplo, la epilepsia. Un paciente viene con convulsiones, le enviamos el estudio y lo que tiene es una neurocisticercosis, es decir, una triquina, un parásito, le damos tratamiento y ese paciente puede llegar a curarse.
Entonces, por ejemplo, si en los pacientes mayores tienen un sangrado, puede ser manejo quirúrgico, se drena esa sangre y ese paciente puede llegar a curarse. Es decir, más que propiamente la fenomenología clínica que tiene el paciente es la causa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por ejemplo, en los dolores de cabeza. Un paciente tiene dolores de cabeza, migraña no es igual a dolores de cabeza, ya lo hemos dicho previamente, pero ese dolor de cabeza es porque la presión se le sube al paciente. Entonces le controlamos la presión arterial y mejoramos el dolor de cabeza. Entonces, mucho va a depender del proceso de investigación que nosotros hagamos en el paciente. Es por ello que sentarse y conversar y examinar y evaluar integralmente al paciente nos puede dar esas claves para poder a ese paciente hasta curarlo de su enfermedad. Claro, hay casos de problemas de cervicalgia que pueden provocar migraña, estos dolores constantes de cabeza y migraña. Mira, migraña, acuérdate que no es igual a dolor de cabeza. Aquí hay una relación bidireccional. Los problemas cervicales pueden dar dolores de cabeza y disparar crisis de migraña. Ah, ok, perfecto. La migraña puede tener dolor cervical también, pero no son lo mismo. No es Una migraña es un tema más bien vasculonervioso, en donde hay cambios en la contracción y dilatación del músculo liso de los vasos sanguíneos que genera irritación en una capa que se llama dura madre y da dolor. Mientras que muchos dolores cervicales tienen que ver con malas posturas de la cabeza, con compresiones de raíces nerviosas, aunque en muchos pacientes puede coexistir. Entonces es importante que si un paciente, yo recuerdo algunos casos en particular que ya tenían compresión radicular, después que le dimos un tratamiento acompañado con los especialistas, con el columnólogo, lo mandamos con el rehabilitador, el paciente redujo peso, mejoró su postura, hizo natación, esos pacientes mejoraron. Pero si el paciente no acude a la consulta y este proceso avanza, en su momento va a requerir una cirugía porque ya no va a ser posible revertirle este problema. Ay, todo el mundo le tiene miedo a las cirugías. Y no vamos a satanizar la cirugía. Obviamente, cuando un médico, y esta es otra perla que le podemos dar a los amigos que nos escuchan, cuando un médico te ofrece un procedimiento quirúrgico, hay que considerar que el médico ya evaluó entre el riesgo de operarte y el riesgo de no hacerlo. Sí. Entonces, cuando a un paciente, por ejemplo, le proponemos que debe realizarse una cirugía de columna, es porque ya pensamos que el no realizarla va a tener peores consecuencias, aunque siempre un procedimiento quirúrgico conlleve el riesgo. Es muy importante que el paciente y el familiar o los familiares estén bien claros de esta situación riesgo-beneficio, los potenciales riesgos e inclusive en pacientes mayores evaluar muy bien el corazón, la probabilidad que tiene de resistir a la anestesia, etcétera, etcétera. Un paciente y un familiar bien explicado en general va a decir, bueno doctor, si usted me lo explica así, entonces procedamos. No, a usted todo le creo, doctor. Todo le creo al doctor. Bueno, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos.